Estaba sosteniendo la mano de una niña que sangraba en la acera y ella me miró a los ojos y dijo, esto aún no ha terminado. El problema es que yo conocía a esa niña, no de la vida real, sino de mis sueños. Durante semanas había soñado con ese mismo rostro, esos mismos ojos claros, y ahora estaba ahí, real, herida, susurrando las mismas palabras que yo escuchaba todas las noches. En ese momento, con las sirenas acercándose y la gente gritando a nuestro alrededor, entendí que todo lo que me había pasado en los últimos meses no había sido coincidencia. Era algo mucho más grande, algo que yo había rechazado con tanta rabia que casi pierdo la oportunidad de vivir. Mi nombre es Rafael, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo tiré mi fe a la basura, y ella volvió para salvarme cuando más lo necesitaba. Crecí escuchando a mi abuela Celia decir que Dios nunca abandona a sus hijos. Era una mujer pequeña, de manos callosas y sonrisa dulce, que crió sola a 7 hijos en el campo de Extremadura. Todas las mañanas, incluso antes de que saliera el sol, la oía rezar en voz baja en la cocina, el rosario deslizándose entre sus dedos mientras el café hervía en la estufa. Rafa, me decía siempre que me quejaba de algo, Dios sabe lo que hace, niño. Nosotros somos los que no entendemos sus tiempos. Durante mucho tiempo, creí en eso. Era fácil creer cuando era niño, cuando los problemas se reducían a las notas en la escuela o a las peleas con mis hermanos. Pero a medida que fui creciendo, las preguntas comenzaron a molestarme. ¿Por qué la gente buena sufría tanto? ¿Por qué mi abuela, que era la bondad en persona, tuvo que enterrar a 2 hijos? ¿Por qué Dios parecía estar siempre en silencio cuando más lo necesitábamos? A los 18 años, me mudé a Madrid para estudiar ingeniería. La gran ciudad era todo lo que imaginaba y más. Edificios que tocaban el cielo, movimiento constante, oportunidades en cada esquina. Pero también era fría, impersonal, y por primera vez en mi vida me sentí realmente solo. Las oraciones de mi abuela parecían resonar desde muy lejos, casi inaudibles en el ruido del tráfico y en las conversaciones apresuradas de los ascensores. Durante la universidad, conocí a personas que cuestionaban todo lo que había aprendido, profesores brillantes que explicaban el universo a través de la ciencia, compañeros que se reían de las supersticiones religiosas, novias que me encontraban anticuado por seguir llevando una pequeña Biblia en mi mochila. Poco a poco, fui guardando esa parte de mí en un compartimento cada vez más cerrado. No es que hubiera perdido la fe completamente, pero se había convertido en algo vergonzoso, como una ropa que ya no me queda. Me gradué, conseguí un trabajo en una multinacional, alquilé un apartamento pequeño pero decente en Vallecas. La vida seguía un guión predecible: trabajo, gimnasio, after work con los compañeros, relaciones que duraban unos meses y terminaban sin grandes dramas. Estaba bien, al menos eso era lo que me decía a mí mismo todas las mañanas en el espejo, mientras me arreglaba para otro día igual al anterior. Fue en 2019 cuando todo comenzó a desmoronarse. Primero, la empresa pasó por una reestructuración y mi departamento fue externalizado. De un momento a otro, me encontré desempleado, con una cuenta bancaria que se derretía como un helado al sol, y un mercado laboral que parecía haberme cerrado las puertas. Envié cientos de currículums, hice decenas de entrevistas, pero siempre recibía la misma respuesta educada: mantendremos su perfil en nuestra base de datos. Luego vino el fin de la relación con Carla. Estábamos juntos hacía 3 años, vivíamos prácticamente juntos, y yo ya había empezado a pensar en matrimonio. Pero cuando el desempleo apretó, cuando las cuentas comenzaron a retrasarse, ella se fue volviendo cada vez más distante. Las conversaciones se convirtieron en discusiones, las discusiones en peleas, y las peleas en un silencio gélido que duró semanas hasta que simplemente desapareció de mi vida,
llevándose consigo la mitad de los muebles y todas mis esperanzas de un futuro estable. El apartamento quedó vacío, no solo de muebles, sino de propósito. Me despertaba sin saber qué hacer con las horas que se arrastraban ante mí. Enviaba currículums por la mañana, veía la televisión por la tarde, y por la noche me perdía en las redes sociales, viendo la vida aparentemente perfecta de los demás. El dinero del paro apenas cubría el alquiler, y empecé a vivir a base de fideos instantáneos y pan con margarina. Demasiado orgullo para pedir ayuda a mi familia, demasiado miedo para admitir que mi vida se había convertido en un fracaso total. Fue en julio de ese año cuando recibí un paquete por correo. Reconocí la letra de mi abuela en el sobre antes incluso de abrirlo. Dentro, cuidadosamente envuelto en papel de regalo, había una Biblia. No era nueva, todo lo contrario. Las páginas estaban amarillentas, la tapa de cuero desgastada por el tiempo, y al hojearla pude ver decenas de pasajes marcados con lápiz, anotaciones en los márgenes escritas con la letra temblorosa de la abuela Celia. En la primera página, una dedicatoria sencilla, para mi nieto Rafael. Nunca olvides quién eres. Con amor, tu abuela que te quiere mucho. Sentí un nudo en la garganta, pero también una rabia que no esperaba. Esa era la respuesta, un libro viejo, palabras de hace 2000 años para resolver problemas del siglo XXI. La llamé, intentando controlar el tono de voz. Abuela, gracias por la Biblia, pero no tienes que agradecer, hijo mío. Esta Biblia me ha acompañado durante 50 años. Ahora te toca a ti cuidarla. Quería explicarle que no era eso, que yo había cambiado, que necesitaba soluciones prácticas, no fe ciega, pero su voz estaba tan cariñosa, tan llena de esperanza, que no tuve el valor. Le prometí que cuidaría bien de ella y colgué el teléfono más confundido que antes. Durante unos días, la Biblia estuvo sobre la mesa de la cocina, observándome mientras comía mis fideos instantáneos en soledad. Era como si ocupase más espacio del que debería, como si su presencia fuese un recordatorio constante de todo lo que había dejado atrás. Hojeé algunas páginas, leí algunas de las anotaciones de mi abuela Celia, pero las palabras parecían de un mundo que ya no era el mío. La gota que colmó el vaso llegó un martes de agosto. Recibí 3 noes más por correo electrónico, descubrí que mi tarjeta de crédito había sido bloqueada, y el administrador dejó un aviso de que el pago de la comunidad estaba atrasado. Me senté en el sofá, miré esa Biblia, y algo explotó dentro de mí. Una rabia que venía acumulándose durante meses, quizás años. ¿Dónde estás ahora? Grité hacia el techo, como si Dios viviera en el piso de arriba. ¿Dónde está ese amor incondicional, esa protección, esa providencia? Cogí la Biblia y caminé hasta la puerta. En el pasillo del edificio había un contenedor grande, de esos de comunidad. Sin pensarlo 2 veces, tiré la Biblia dentro. El sonido del cuero, golpeando el fondo del contenedor, resonó por el pasillo vacío. Listo, dije en voz alta, como si estuviese cerrando un capítulo. Si el Señor existe de verdad, que me lo demuestre. Pero esta vez con hechos, no con palabritas bonitas. Volví al apartamento con una sensación extraña, como si hubiese quemado un puente. No me sentía aliviado como esperaba. De hecho, me sentía más vacío que nunca. Esa noche llovió mucho, se fue la luz en todo el barrio, y me quedé en completa oscuridad, escuchando el ruido de la lluvia golpeando la ventana. Abrí una botella de vino barato que había sobrado de alguna fiesta olvidada, y me hundí en el sofá. En el silencio, y en la oscuridad, pensamientos peligrosos comenzaron a surgir. Quizás fuese mejor renunciar a todo. Quizás la vida fuese realmente sin propósito, y yo estuviese simplemente prolongando una agonía innecesaria. Fue allí, en el punto más bajo de mi existencia, que algo comenzó a suceder. Algo que no podía explicar, pero que lo cambiaría todo. Los sueños comenzaron esa misma madrugada. Estaba en un campo verde, inmenso, con el sol dorado golpeando mi rostro. Oía la voz de mi abuela Celia, leyendo versículos de la Biblia, pero no podía verla. Entonces, aparecía un niño de unos 8 años,
cabello castaño, ojos claros como el agua, observándome con una serenidad que no combinaba con su edad. No decía nada, simplemente me miraba, como si supiese algo que yo no sabía. Al principio, pensé que era solo mi subconsciente procesando la culpa de haber tirado la Biblia. Pero los sueños se repitieron, noche tras noche, siempre iguales. Siempre el mismo campo, siempre la misma voz de la abuela, siempre el mismo niño observándome en silencio. Intenté ignorarlos, concentrarme en la búsqueda de empleo, en la reorganización de mi vida práctica. Pero era difícil ignorarlos cuando la gente comenzó a aparecer de la nada hablando sobre la fe. En la panadería, el dueño, un señor que nunca había intercambiado más que un buenos días conmigo, me ofreció un pequeño papel con un versículo bíblico. Creí que te podría gustar, dijo simplemente, como si fuese lo más natural del mundo. 2 días después, la señora Marta, una vecina del 5º piso a la que apenas conocía, llamó a mi puerta con una fiambrera. Hice demasiada lasaña, explicó, pero había algo en su mirada, una gentileza intencional, que me hizo sospechar que no era exactamente así. Sentí que necesitabas una comida casera. ¿Eran coincidencias, o este era algún tipo de respuesta a mi desafío a Dios? Una semana después, movido por una curiosidad que no podía explicar, bajé hasta el contenedor del edificio. Quería saber si la Biblia seguía allí, quería confirmar que todo aquello era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando abrí la tapa del contenedor, ya no estaba. Alguien se la había llevado. En vez de sentirme aliviado, me sentí profundamente inquieto. ¿Quién se llevaría una Biblia usada de la basura? ¿Para qué? ¿Y por qué me importaba tanto? Si estás viendo esta historia, y te está tocando el corazón de alguna manera, suscríbete al canal para continuar recibiendo relatos como este. Créeme, no estás aquí por casualidad. Los sueños continuaron, pero ahora había una diferencia. El niño comenzó a hablar, siempre la misma frase, dicha con una voz serena, que parecía venir de muy lejos. Todavía no ha terminado. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, intentando entender qué significaba eso. Fue un jueves de septiembre, cuando todo se conectó de una forma que jamás podría haber imaginado. Estaba caminando por el centro, volviendo de otra entrevista fallida, cuando oí el ruido. Frenazo, chillido de neumáticos en el asfalto, gente gritando. Un coche había perdido el control con la llovizna que caía, y había atropellado a alguien en el paso de peatones. Corrí junto con otras personas hacia el accidente. En el suelo, un niño de unos 8 años, cabello castaño, ojos claros como el agua. Era exactamente el niño de mis sueños. Por un momento, pensé que estaba soñando de nuevo. Parpadeé varias veces, sacudí la cabeza, pero él seguía allí, real, sangrando, respirando con dificultad. Me arrodillé a su lado mientras alguien gritaba para llamar a una ambulancia. Cogí su pequeña y fría mano, intentando transmitir algún tipo de consuelo. Abrió los ojos, y me miró directamente, con la misma serenidad de los sueños. Todavía no ha terminado, susurró, tan bajito que pensé que lo había imaginado. Fue como si el mundo se parase. Allí estaba el niño que me visitaba todas las noches, diciendo las mismas palabras que oía en sueños, pero ahora era real, era urgente, era una cuestión de vida o muerte. Por primera vez en meses, recé, no con palabras decoradas de la infancia, sino con puro desesperación. Dios, si estás ahí, si existes de verdad, no dejes que este niño muera. Por favor, muéstrame que todavía hay esperanza en el mundo. El niño me apretó la mano y cerró los ojos. La ambulancia llegó pocos minutos después, pero para mí parecieron horas. Se lo llevaron al hospital, y yo me quedé allí en la acera mojada, temblando no de frío, sino de una emoción que no podía nombrar. En los días siguientes, busqué información sobre el niño en todos los hospitales de la región. Finalmente lo encontré en el hospital universitario. Estaba estable, fuera de peligro, pero aún ingresado. Hablé con su madre Lucía, una mujer sencilla que trabajaba como limpiadora para mantener a su hijo sola. Fue ella quien me contó algo que cambió mi vida para siempre. ¿Sabe? Es curioso, dijo ella.
ordenando las cosas en la mesita de noche de la habitación. La mañana del accidente, Juan insistió en llevar una Biblia vieja que había encontrado en la calle. Le dije que estaba sucia, pero insistió en que alguien podía necesitarla. Sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo dice que la encontró en la calle? Venía del colegio, y la vio en una acera, toda mojada por la lluvia. La trajo a casa diciendo que Dios le había mandado ese libro para que él cuidara. Usted conoce a los niños, ¿verdad? Siempre con esas imaginaciones. La señora todavía tiene esa Biblia. Ella buscó en su bolso, y sacó un objeto que me hizo girar el mundo. Era la Biblia de mi abuela, manchada por el agua de lluvia, con algunas páginas pegadas, pero era ella. La dedicatoria aún estaba allí, borrosa pero legible, para mi nieto Rafael. Nunca olvides quién eres. Me desplomé, allí mismo, en ese pasillo de hospital que olía a desinfectante. Lloré como no lo había hecho desde niño. No de tristeza, sino de una emoción que mezclaba alivio, gratitud, asombro, y una profunda comprensión de que todo, absolutamente todo, había ocurrido por una razón. Lucía se preocupó, pensó que me encontraba mal. Le expliqué, entre lágrimas, que esa era mi Biblia, que la había tirado en un momento de rabia y desesperación. Le conté sobre los sueños, sobre haber reconocido el rostro de Juan, sobre la oración desesperada en la acera. Ella me miró con esa sabiduría sencilla de las personas que conocen el sufrimiento de cerca. Dios trabaja de maneras misteriosas, ¿verdad, joven? A veces creemos que Él no nos escucha, pero Él está preparando algo más grande. En los días siguientes, mientras Juan se recuperaba, pasé horas hablando con él y con su madre. Descubrí que estaban pasando por severas dificultades económicas. Lucía había perdido uno de sus trabajos, y apenas podía pagar el alquiler. Juan, a pesar de su corta edad, era un niño maduro, que consolaba a su madre en los momentos difíciles, y decía que Dios iba a cuidar de todo. Siempre ha sido así, me contó ella. Desde pequeño, habla de Dios como si fueran amigos íntimos. A veces creo que entiende cosas que ni yo entiendo. Fue allí, en esa habitación de hospital, que empecé a comprender que mi crisis de fe no había sido solo sobre mí. Había sido un viaje que me había llevado hasta esas personas, hasta esa situación, hasta ese momento de comprensión. Organicé una campaña entre mis contactos pocos, pero generosos para ayudar a la familia. Conseguimos saldar las deudas de Lucía, y aún sobró dinero para que ella se estabilizara. Pero más que ayuda económica, desarrollamos una amistad que se convertiría en fundamental en mi vida. Juan, al recibir el alta, me preguntó si quería ser su padrino, no en el sentido religioso oficial, sino en el sentido de alguien que siempre estaría presente. Dios me dijo que tú cuidarías de mí, dijo con esa seriedad infantil que dice verdades profundas. Fue a través de esa nueva familia que encontré mi vida de nuevo. Lucía me presentó a su hermana Patricia, que por casualidad trabajaba en recursos humanos de una empresa de ingeniería. Una semana después, estaba empleado de nuevo, no por influencia, sino porque finalmente había una oportunidad real. Pero el cambio más profundo ocurrió dentro de mí. Volví a estudiar la Biblia, pero ahora con otros ojos, no como un libro de reglas o respuestas fáciles, sino como un mapa de viajes humanos, de personas que también cuestionaron, dudaron, se desesperaron y encontraron esperanza en los momentos más improbables. Empecé a frecuentar una pequeña iglesia del barrio, no porque alguien me obligara, sino porque sentí la necesidad de estar con personas que compartían esa búsqueda de algo más grande que nosotros mismos. Allí conocí a otros hombres que habían pasado por crisis similares, que habían cuestionado todo, y encontrado respuestas no en milagros espectaculares, sino en pequeñas señales de amor y cuidado esparcidas por el camino. Doña Marta, la vecina que había llevado la lasaña, se convirtió en una amiga querida. Descubrí que había perdido un hijo de mi edad, y que cuidar de los vecinos era su manera de honrar su memoria. El dueño de la panadería, Antonio, me contó que había pasado por una depresión severa años antes, y que pequeños gestos de bondad habían salvado su vida. Poco a poco, comprendí que mi rabia no había sido contra Dios,
sino contra mi propia soledad y desesperación. Había tirado la Biblia, pero no había tirado la posibilidad del amor, de la conexión, de la esperanza. Y fue exactamente esa posibilidad la que volvió a mí a través de las personas correctas, en el momento correcto, de la forma más improbable posible. Juan se recuperó completamente. Hoy tiene 10 años, y sigue siendo ese niño especial que habla de Dios como quien habla de un amigo íntimo. A veces me mira con esos ojos claros, y dice cosas que me hacen pensar que algunas personas nacen con una conexión especial con lo sagrado. Tío Rafa, me dijo una vez, Dios nunca tira nada. A veces solo nos hace pensar que lo tiró para que aprendamos a buscar de nuevo. Lucía y yo nos convertimos en familia elegida. Me convertí en el tío postizo que nunca tuvo hijos propios, pero que encontró su propósito en cuidar de esta niña especial y de esta mujer luchadora. Ella me enseñó que la fuerza no es no caer, sino levantarse cada vez que la vida te derriba. Patricia, la hermana de Lucía, se convirtió en mucho más que una conexión profesional. Empezamos a salir despacio, descubriendo que tanto ella como yo habíamos pasado por desilusiones amorosas, y estábamos cautelosos. Pero había una ligereza en esta relación que no existía en las anteriores. Tal vez porque nació de una amistad genuina, tal vez porque se construyó sobre bases más sólidas que la simple atracción física o conveniencia. Hoy, 3 años después de aquel accidente que lo cambió todo, puedo decir que mi vida es completamente diferente. No porque se haya convertido en un mar de rosas, aún existen dificultades, frustraciones, cuentas que pagar y problemas que resolver, sino porque aprendí que la fe no se trata de tener respuestas a todas las preguntas, es confiar en que existe un propósito mayor, aunque no logremos verlo. La Biblia de mi abuela está aquí conmigo ahora, en la estantería del salón, junto a otros libros que me acompañan en este camino. Sus anotaciones siguen ahí, amarillentas por el tiempo, recordándome que existe una sabiduría que se transmite a través de las generaciones, que sobrevive a dudas, crisis, e incluso a nuestra propia desesperación. Mi abuela Celia murió el año pasado, a los 89 años, durmiendo tranquilamente después de una vida de mucha lucha y mucho amor. En el velatorio, encontré a decenas de personas que habían sido tocadas por su bondad sencilla, sus oraciones silenciosas, su fe inquebrantable. Me di cuenta de que había sembrado semillas en muchos más corazones de los que imaginaba. Durante el funeral, Juan me cogió la mano y dijo, ella no se ha ido, tío, solo ha ido a cuidar de las cosas allá arriba mientras nosotros cuidamos de las cosas aquí abajo. A veces me sorprendo pensando en cómo sería mi vida si no hubiera tirado esa Biblia a la basura. Habría conocido a Juan y a Lucía, habría pasado por esa transformación interior, habría aprendido que Dios trabaja a través de las personas, de los encuentros aparentemente casuales, de los pequeños gestos de amor que pasan desapercibidos para la mayoría. No tengo respuestas a estas preguntas, pero tampoco necesito tenerlas. Aprendí que la fe es caminar en la incertidumbre con la confianza de que no estamos solos. Es reconocer que existe una trama invisible conectando nuestras vidas, nuestros encuentros, nuestros momentos de alegría y dolor. Hoy, cuando cuento esta historia en grupos de jóvenes, en conversaciones con amigos, o incluso en momentos informales en el trabajo, siempre hay alguien que pregunta si realmente creo que fue Dios quien organizó todo aquello, si creo que Juan era una especie de ángel, si los sueños tenían realmente un significado sobrenatural. Mi respuesta siempre es la misma, no importa si fue Dios el universo, el destino o una fantástica serie de coincidencias. Lo que importa es que aquella experiencia me enseñó a reconocer lo sagrado en los pequeños milagros de la cotidianidad. Me enseñó que el amor puede aparecer de las formas más sencillas e inesperadas. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reconocer nuestros errores, para abrir el corazón a posibilidades que no podemos imaginar. La vida no se volvió perfecta después de todo esto. Patricia y yo aún discutimos por cosas sin importancia, aún hay meses en los que el dinero escasea,
Aún existen días en los que me despierto desanimado o preocupado por el futuro, pero existe una diferencia fundamental: ya no me siento solo. Existe una red de amor y cuidado a mi alrededor que se tejió a partir de aquel momento de desesperación en la acera. Juan sigue siendo mi ahijado del corazón, y nuestra relación me enseña diariamente sobre la pureza de la fe. Él no se preocupa por probar que Dios existe, simplemente vive como si lo supiera en el fondo de su alma. Cuando está alegre agradece, cuando está triste, pide ayuda, cuando ve a alguien que necesita ayuda, ayuda. Así, simple y directo. Tío, me dijo el otro día, ¿te acuerdas cuando tiraste la Biblia a la basura? Sí, Juan. ¿Por qué preguntas? Porque Dios debe haberse reído. ¿Reído? ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a usar justamente esa Biblia para enseñarte que Él nunca se rinde con nosotros. A veces la sabiduría viene envuelta en conversaciones de niños de 10 años. Si pudiera volver atrás en el tiempo y hablar con aquel Rafael desesperado que tiró la Biblia a la basura, le diría: tranquilo, sé que duele, sé que parece que no hay salida, sé que te sientes abandonado por Dios y por la vida, pero respira hondo y confía, todavía no ha terminado. De hecho, solo está comenzando, porque eso es exactamente lo que aprendí en todo este camino, que los finales que parecen definitivos son en realidad comienzos disfrazados, que cuando tiramos algo a la basura con rabia, a veces el universo conspira para devolvérnoslo en el momento justo, a través de las personas correctas, de la manera que más necesitamos. Hoy, cuando miro esa Biblia en la estantería, ya no veo un objeto religioso, veo un mapa de viaje, un recordatorio de que existe una historia mucho más grande que se está escribiendo, de la cual formamos parte incluso cuando no podemos ver el guión completo. Y cuando alguien me pregunta si tengo fe, respondo que sí. No la fe ciega de la infancia, ni la fe desesperada de los momentos de crisis, sino la fe madura de quien ya lo ha cuestionado todo, ya ha dudado de todo, ya ha renunciado a todo, y aún así ha sido alcanzado por el amor cuando menos lo esperaba. Es una fe que no necesita milagros espectaculares para mantenerse, porque reconoce lo milagroso en los encuentros cotidianos, en la bondad gratuita, en la fuerza que surge de la nada en los momentos de desesperación. Es una fe que convive con dudas, que acepta misterios, que no tiene prisa por entenderlo todo. Tiré la Biblia a la basura y desafié a Dios a que probara que existía. No me lo probó con truenos ni apariciones, me lo probó con un niño de 8 años que encontró mi Biblia en la calle e insistió en llevársela a casa porque alguien podría necesitarla. Me lo probó con una madre soltera que me enseñó que la familia no es solo sangre. Me lo probó con vecinos que trajeron comida cuando ni siquiera sabía que tenía hambre de cariño. Si has llegado hasta aquí en esta historia, quizás sea porque también estás pasando por un momento difícil, también estás cuestionando si existe algún propósito mayor, también te sientes solo o abandonado. Si ese es el caso, puedo decirte una cosa: todavía no ha terminado. Quizás tú también necesites tirar algo a la basura para entender su verdadero valor. Quizás tú también necesites pasar por la noche oscura del alma para reconocer la primera luz de la mañana. Quizás tú también necesites perderte completamente para encontrarte de una manera nueva, más verdadera, más profunda. No sé cuál es tu historia, no sé cuáles son tus desafíos o tus dolores, pero sé que si estás aquí escuchando esto, es porque todavía existe esperanza latiendo tu pecho, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Y a veces eso es todo lo que Dios necesita para empezar a trabajar un corazón que todavía no se ha rendido completamente, un alma que todavía está dispuesta a ser sorprendida por el amor. Todavía no ha terminado. Para ti, para mí, para todos nosotros que todavía estamos aquí respirando, intentando entender nuestro lugar en esta trama misteriosa y hermosa que es la vida, todavía no ha terminado.